Buenos días. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. La semana pasada hablamos sobre la homosexualidad, una perspectiva bíblica de la homosexualidad. Y hoy, como lo comenté también la semana pasada, vamos a hablar sobre el matrimonio homosexual. Y para hablar del matrimonio homosexual necesitamos la base que vimos la semana pasada sobre la homosexualidad. Dijimos que, la pregunta es cuál debe ser la postura de un cristiano bíblico ante la homosexualidad. Debería ser redundante decir cristiano bíblico, pero lamentablemente es necesario hacer la aclaración. Hay muchos que se dicen cristianos, algunos que quizás lo son, pero no han llegado a comprender que la Biblia es la máxima autoridad. Algunos aseguran que es su máxima autoridad, sin embargo en la práctica demuestran lo contrario. Así que lo que estamos analizando aquí es cómo debemos responder bíblicamente ante este tipo de temas, situaciones, circunstancias, movimientos culturales y cómo podemos glorificar a Dios mientras lo hacemos. Dijimos que debemos entender primero con claridad la postura de la homosexualidad según la cultura. Debemos explicar claramente, debemos tener la capacidad de explicar con claridad la postura que queremos refutar o manifestar nuestro desacuerdo. Si no lo hacemos así, nuestro esfuerzo no va a ser muy útil. Quien escuche nuestros argumentos se va a dar cuenta que esa no es la postura de los demás. Estaríamos perdiendo el tiempo. Así que examinamos la semana pasada cuál era, y de hecho fue un recordatorio porque ya lo habíamos visto, la postura de la ideología de género. Y dijimos que entre los cristianos hay dos tipos, o se toman dos posturas con respecto a la homosexualidad, que consideramos como dos extremos. Aquellos que se enfocan en la santidad sin amor y los que buscan amor sin santidad. Los que buscan santidad sin amor son aquellos que rechazan tajantemente todo contacto o compañerismo con las personas homosexuales e incluso los menosprecian en nombre de la santidad. Y aquellos de la postura de amor sin santidad son los que abrazan la ideología de género en nombre del amor, afirmando que amor es amor y que es pecado decir que el amor es pecado. Y la semana pasada demostramos, por medio de la Escritura, que ninguno de los dos extremos glorifica a Dios, porque no muestra completamente lo que la Escritura manifiesta. La santidad y el amor son dos atributos divinos. No puedes hablar de un Dios que solo es santidad, pero no tiene amor, ni un Dios que solo es amor, pero no tiene santidad. Lo correcto es mostrar tanto la santidad como el amor de Dios de una forma, clara y razonable al determinar cuál debería de ser nuestra postura al respecto. Entonces, demostramos que es bíblicamente correcto en ambas posturas, al menos algo de lo que ellos afirman. Es bíblica la santidad, es bíblico el amor, pero debemos de dejar un criterio fijo sobre lo que bíblicamente es la homosexualidad para determinar cómo podemos explicar esa postura. Ahora, demostramos bíblicamente que la homosexualidad, bíblicamente, es la práctica sexual entre dos personas del mismo sexo. La práctica. Hicimos una distinción entre la atracción o la emoción que puede una persona experimentar hacia otra del mismo sexo y la práctica sexual entre personas del mismo sexo. Del Antiguo Testamento vimos que Dios describe la homosexualidad, la práctica sexual entre personas del mismo sexo como algo abominable, detestable o repugnante, según el original. En el Nuevo Testamento vimos que enseña que la práctica homosexual es contra naturaleza y que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. La Biblia también afirma que nuestro trato para con el prójimo debe de ser con respeto, debemos hablar con ellos de forma amena y de buen gusto. Debemos tener sabiduría cuando hablamos con aquellos que no creen en Cristo. Por lo tanto, si la Biblia demanda amor aún a nuestros enemigos, en ninguna manera se justifica maltratar, menospreciar a ninguna persona, independientemente de lo que crea. Luego, con respecto al amor, demostramos que la Biblia
Cuando nos demanda amor a nuestro prójimo, incluso amor a nuestros cónyuges, esta palabra amor, bíblicamente hablando, no implica una emoción, sino una decisión. Los cristianos que abrazan la ideología de género en el nombre del amor cometen la falacia de equivocación. Ellos ponen un concepto no bíblico del amor y tratan de usar los versículos bíblicos sobre el amor para justificar su concepto, cosa que es incorrecto. El amor no se deleita en la maldad, dice la Escritura, 1 Corintios 13. Si mostramos que la homosexualidad es maldad, porque no es agradable a los ojos de Dios, es opuesto al carácter divino, por lo tanto, el amor no se puede deleitar en la homosexualidad. Si Dios es amor y bíblicamente demostramos que Dios aborrece o detesta la homosexualidad, es imposible decir que los homosexuales experimentan amor en términos bíblicos. Por consecuencia, la práctica de la homosexualidad es algo contrario al amor, es algo contrario a la Escritura y es nuestra responsabilidad dejar en clara esa verdad bíblica, pero al mismo tiempo no menospreciar ni maltratar a nuestros amigos homosexuales. Debemos practicar la tolerancia. Judas capítulo 1, versículo 22 y 23 dice: tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Los homosexuales creen que si los amas, debes aceptar lo que ellos hacen. Sin embargo, la definición bíblica de amor es decir la verdad. Así que, ¿podemos nosotros amar a un amigo homosexual? Bíblicamente, sí, de hecho es nuestra obligación. Pero eso no implica que vamos a aceptar la homosexualidad como algo bueno o como algo aprobado a los hijos de Dios. Entonces, dejando en claro que es pecado, que no es agradable a los ojos de Dios, es contrario a la palabra de Dios, contrario al carácter de Dios, hablar sobre el matrimonio homosexual debería ser muy simple, ¿no? Si la homosexualidad no es permitida ni es algo agradable a los ojos de Dios, podríamos resolver muy simple el tema del matrimonio homosexual, diríamos simplemente es pecado y ya. Pero me parece que no estaríamos haciendo el trabajo que corresponde, ni estaríamos cumpliendo nuestra responsabilidad como corresponde, porque la comunidad homosexual se ha esforzado durante años en dar argumentos a favor del matrimonio homosexual, que muchas veces los cristianos no estamos preparados para responder, en la mayoría de los casos por negligencia nuestra, que no hemos analizado cómo corresponde la Escritura. Así que hoy quisiera analizar los 5 argumentos más comunes o los que se consideran más fuertes según distintas fuentes que encontré en Internet, los 5 argumentos que se consideran los más fuertes a favor del matrimonio homosexual, que ellos llaman matrimonio igualitario, y ver cómo bíblicamente debemos dar una respuesta que glorifique a Dios. Este puede ser un tema complejo y se toca en fibras muy sensibles. Incluso hay muchos cristianos que defienden la idea del matrimonio homosexual. Así que vamos a partir, como la semana pasada, de lo que supuestamente es el matrimonio homosexual en términos de la cultura, para luego ver lo que la Biblia dice con respecto al matrimonio y luego dar respuesta. Y recuerden, por favor, siempre, ese debe ser nuestro enfoque. Analizar la postura de aquel que piensa diferente a nosotros, analizar nosotros con la Biblia lo que dice al respecto y luego llegar a una conclusión. Nuestras conclusiones deben partir de una claridad de las ideas o los conceptos de quien nos cuestiona y de una claridad bíblica. Si nos falta una de las dos, no vamos a ser eficientes y difícilmente vamos a glorificar a Dios. Así que antes de empezar a analizarlo, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día y te pedimos que nos permitas razonar en términos bíblicos, que todos nuestros razonamientos sean basados en tu palabra. Nunca usemos conceptos humanos y los pongamos como base para llegar a conclusiones. Lo que queremos, Señor, es que tu palabra gobierne nuestras vidas, solo tu palabra y toda tu palabra. Así que te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo
nos permitas comprender y nos des la oportunidad de poner en práctica lo que dice tu palabra. Gracias de antemano. Amén. Muy bien, partamos por una definición. La Real Academia Española, hasta antes del 2014, definía el matrimonio de la siguiente manera. Matrimonio, unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Eso era hasta antes del 2014. A partir del 2014, la Real Academia Española agregó algo más a esta definición. Lo que agregó es esto. Dicen determinadas legislaciones, el matrimonio es la unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Prácticamente lo mismo, pero agregaron la especificación de que es personas del mismo sexo bajo ciertas legislaciones. En nuestro estado, según investigué, el primer matrimonio igualitario, como le llaman al matrimonio homosexual, y de hecho esa es parte de las principales estrategias de la cultura, usar términos o palabras que eviten lo que claramente es negativo y exalten lo que ellos consideran positivo. Cuando hablan del matrimonio igualitario, están hablando sobre la igualdad de derechos que tiene la comunidad homosexual y la comunidad heterosexual. Pero yo voy a evitar llamarle matrimonio igualitario, voy a llamarlo matrimonio homosexual, que es lo que realmente es. En términos bíblicos es lo que nos permite entenderlo con más claridad. Ahora, el primer matrimonio registrado en nuestro estado fue en marzo del 2019, tiene poco, ¿verdad? Este fue, según leí, realizado legalmente sin amparos, porque antes creo que se podía usar un amparo y establecer este tipo de unión civil. Aquellos que defienden el matrimonio igualitario presentan 5 argumentos que según distintas fuentes encontré que son los más fuertes. Primero, amor es amor. Seguramente lo has visto en pancartas y en noticias, etcétera, etcétera. El amor es amor, sin distinción. Aseguran que el amor que los heterosexuales experimentan entre sí es el mismo amor que los homosexuales experimentan entre sí. Segundo argumento, negarle la opción de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo es discriminatorio. Las parejas del mismo sexo deben disfrutar los mismos beneficios que las parejas heterosexuales. De aquí viene el concepto matrimonio igualitario. Están tratando de que se enfoque el matrimonio homosexual no en cuestión de homosexualidad, sino en cuestión de igualdad de derechos. Tercer argumento, el matrimonio legal es una institución secular que no debe ser limitada por creencias religiosas. O sea, cristianos no tienen por qué opinar al respecto. 4, el concepto de matrimonio ha cambiado con el tiempo. La idea de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer debe evolucionar. 5, el matrimonio no es solo para procreación. De otra manera, no deberían permitir el matrimonio a las parejas heterosexuales que no desean o no pueden tener hijos. Hay muchos más argumentos, pero según encuentro distintas fuentes, estos son los más fuertes. Y otros me parece que se derivan de estos, y al final vemos unos cuantos más. Nuestro propósito es analizar estos argumentos y determinar qué es lo que la Biblia dice al respecto, y de ahí dar una explicación razonable de en qué puntos estamos en desacuerdo y si puede ser el caso, en qué puntos estaríamos de acuerdo. Muchas personas en todo el mundo consideran que los primeros 2 argumentos son más que suficientes. Amor es amor y las parejas homosexuales merecen los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Es decir, no a la discriminación a las parejas homosexuales. Esos 2 argumentos han sido suficientes para convencer a muchos cristianos de que la comunidad homosexual debe ser aceptada como parte del cristianismo, incluso en la institución del matrimonio bíblicamente hablando. Y aquí quiero hacer una distinción. Cuando la comunidad homosexual está hablando en estos argumentos de matrimonio, está hablando del enfoque legal. Sin embargo, encontramos que el movimiento homosexual no ha quedado satisfecho con lo legal, sino que también trata de infiltrarse en el concepto religioso. Quieren poder establecer bodas entre homosexuales religiosamente hablando.
Ahora, lo que yo voy a enfocarme, y es lo que corresponde hacer aquí esta distinción, es mostrar primero el concepto del matrimonio para determinar que bíblicamente no procede un matrimonio homosexual, y luego ver los argumentos en el sentido legal, ¿verdad? De lo que el cristiano debe responder ante estas situaciones cuando hablamos de lo que el gobierno instituye como apropiado o válido para la vida en sociedad. Muchos pastores cristianos he encontrado que consideran que debemos aceptar los dos primeros argumentos. Amor es amor y no deben de ser discriminados en las instituciones de matrimonio. Y enseñan o se esfuerzan por enseñar a sus congregantes que no deben discriminar a nadie, lo cual implica abrazar la ideología de género, su definición de amor y no discriminarlos cuando quieren casarse. Pero más que enseñar a sus congregantes a no discriminar, les está enseñando a no discernir. Discernir, bíblicamente hablando, es distinguir entre lo bueno y lo malo, pero no en cosas muy obvias. Otra definición que escuché, y me parece que hace mucho más sentido y da más claridad, es discernir, es diferenciar entre lo verdadero y lo que parece verdadero. De hecho, el discernimiento es un don de Dios, pero podemos crecer en discernimiento por medio de la Escritura. Diferenciar qué es verdadero y qué es aparentemente verdadero, pero en realidad no lo es. Así que, ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿Debemos aceptar un matrimonio igualitario? Bueno, hay que ir primero a entender las bases. Si entendemos estos argumentos y ellos señalan que tienen el mismo derecho que los heterosexuales a contraer matrimonio, en el sentido de que se aman, de que procuran la fidelidad durante toda la vida de matrimonio, que van a respetar los valores, incluso los que se dicen cristianos y quieren casarse siendo homosexuales, aseguran que incluso van a cumplir con lo que la Biblia dice. Entonces, hacemos otra distinción. Los que no son cristianos no quieren nada de la Biblia, pero quieren casarse y que sean reconocidos como un matrimonio. Y aquellos que son cristianos que han adoptado estas posturas y quieren que las iglesias los reconozcan como un matrimonio. En cuanto al primer argumento del amor es amor, eso ya lo demostramos la semana pasada, ¿verdad? Así que repasémoslo brevemente. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 6, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Con esta información podemos establecer una conclusión simple. Como ya demostramos, y no voy a invertir tiempo en eso el día de hoy, ya demostramos que la homosexualidad es pecado, y Dios es amor, y el amor no se deleita en la maldad, y Dios considera que la homosexualidad es algo detestable, es imposible decir que el amor que aseguran los homosexuales experimentar es el amor bíblico. Eso es falso. El amor bíblico los llevaría a renunciar a la actividad homosexual. Así que no negamos que nuestros amigos homosexuales tengan fuertes sentimientos de atracción entre ellos, incluso fuertes sentimientos de autonegación por el bien del otro. Pero eso no es lo que la Biblia enseña con respecto al amor. Así que cuando nos dicen amor es amor, ya demostramos que es la falacia de equivocación. Están confundiendo los conceptos. Bíblicamente el amor es una decisión. Decido hacer lo bueno para mostrarte amor, aunque no lo siento. Y por eso es que se nos demanda que amemos incluso a nuestros enemigos. Entonces el amor emocional que ellos argumentan que debe ser aceptado por los cristianos no procede, lo rechazamos completamente. Ahora, en cuanto al matrimonio, ¿cómo explicamos de una manera clara por qué nos oponemos al matrimonio homosexual? ¿Cuál es el razonamiento para oponernos? Los cristianos, se supone, deben basarse en lo que la Escritura dice. Y es nuestro esfuerzo que todo lo que hagamos tenga sustento bíblico.
A veces podemos encontrarlo citado directamente. En otras ocasiones puedes deducirlo fácilmente de lo que la Escritura enseña. Puesto que la Escritura no habla de todos los conceptos que existen en nuestra cultura, podemos ver cuáles conceptos sí pueden tener una respuesta bíblica derivando de otros conceptos bíblicos. Si vamos a hablar del matrimonio homosexual, primero hay que dejar en claro qué es el matrimonio desde una perspectiva bíblica. Y dejando eso en claro, podemos determinar si es válido, bíblicamente hablando, un matrimonio homosexual. Así que necesitamos ir a la descripción del matrimonio partiendo del diseño original. Sabemos que la humanidad actualmente no es el diseño original. Nuestra naturaleza fue corrompida, ¿verdad? Así que la imagen que veamos del matrimonio en las personas el día de hoy no es el deber ser. Nos esforzamos porque sea el deber ser, pero cometemos muchos errores. Por eso, es un error que los cristianos traten de defender el matrimonio así. Mira una pareja de heterosexuales y una pareja de homosexuales. ¿Quién hace mejor las cosas? Los heterosexuales pueden tener hijos, los homosexuales no. Dicen los homosexuales no, pero podemos adoptar. Los heterosexuales se pueden amar mucho. Dicen los homosexuales también. Un homosexual no puede hacer lo que la mujer hace en el matrimonio. ¿Cómo no? Y hasta puede modificar su cuerpo para parecer exactamente como una mujer. Y tratan de buscar en los heterosexuales las cosas que hacen bien para demostrar que los homosexuales están mal. Pero ahí cometes un serio error. Aunque tengas una buena intención, no puedes decir que los heterosexuales hacen todo bien, ¿verdad? Es más, tendrías que hacer distinción entre heterosexuales y heterosexuales cristianos. Y luego, dentro de heterosexuales cristianos, decir, estamos en una naturaleza pecaminosa y cometemos muchísimos errores. Así que no se trata de comparar quién vive mejor, o quién es más feliz, o quién es más fiel, o quién educa mejor a los hijos, porque eso no tiene que ver con el argumento principal. Tenemos que ir a ver lo que la Escritura define como matrimonio, que es la meta de todo aquel hijo de Dios que está casado, bíblicamente hablando, y tiene que esforzarse por llegar a ser como Cristo. La meta es el matrimonio definido en la Escritura antes de la caída. Así que vamos a Génesis 2, versículo 8 al 9. Dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida, también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, Dios crea un lugar particular en Edén, donde tiene comunión con Adán. Adán está solo, no existe la parte femenina en el ser humano. Luego vamos a Génesis 2, 15 y 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Así que Adán es puesto a trabajar, lo que implica que cuando fue creado maduro, con conocimientos de agricultura. Puede seguir instrucciones, puede administrar un lugar geográfico. Y se le da una prohibición, ¿verdad? Pero no es el tema de hoy. Luego vamos a Génesis 2:18. Dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. No es bueno que el hombre esté solo. Hay que poner más énfasis aquí, la palabra bueno, en hebreo, tov, agradable, bueno, benéfico, justo, encantador, espléndido, digno, etc. La palabra solo, solitario, aparte, no es benéfico que Adán esté solo. No es agradable para Dios que Adán esté solo. Dice que le hará ayuda adecuada. La palabra ayuda, el hebreo es ser. Ayuda, socorro, protección. Ayuda, socorro, protección. No está hablando de un ayudante, ¿verdad? Está hablando de algo que necesita para que sea bueno la situación del hombre, para que sea buena la situación del hombre. Necesita ayuda, socorro, protección. Cuando dice adecuada, la palabra hebrea neged es visible
opuesto a, enfrente de. Viene de otra palabra hebrea que se traduce como visible o notable. De manera que cuando Dios dice que a Adán le falta una ayuda adecuada, le falta ese socorro que es visible y enfrente de él, lo que implica que es opuesto a él. Adán fue creado con necesidades que no había suplido, que no puede suplir por sí mismo, y Dios decide crear a la contraparte de Adán para que ahora sí Dios diga que es bueno, que Adán está ahí porque ahora sí está completo con una contraparte. La mujer es el complemento visible del hombre. Y si la mujer no tiene lo que Adán tiene, pero es para socorrer, proteger y ayudar a Adán, fácilmente deducimos que lo que Adán tiene, Eva no lo tiene, ¿verdad? Así que son complemento el uno del otro. Se requiere entonces reconocer primero que en el caso de Adán, lo ideal para él es que tuviera a alguien diferente a él que esté con él, ¿verdad? Luego vamos a Génesis 2, 21 y 22. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Proviene del hombre, pero tiene lo que el hombre no tiene, ¿verdad? Proverbios 18, 22 dice, quien haya esposa, haya la felicidad. Muestra de su favor le ha dado el Señor. De hecho, eso es lo que indica este pasaje. Dios le suple a Adán la parte que le falta, su complemento. Es Dios quien se lo da a Adán. Al momento en que Adán recibe a su complemento, estamos viendo el origen del matrimonio. El matrimonio, bíblicamente hablando, consiste, según el diseño de Dios, en dos contrapartes que Dios ha puesto para que vivan juntas. Versículo 23, Génesis 2:23, el cual exclamó, o sea, Adán, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. La palabra mujer aquí es Isha. Se traduce como mujer, esposa o hembra. Cuando dice aquí del hombre fue sacada, la palabra hombre es Ish, esposo u hombre. Ahora, hay otra palabra específica para designar hembra y macho. La palabra Ish, esposo, e Isha, esposa, es la más adecuada, porque no se está refiriendo al sexo. Cuando dice Adán y empieza a usar estas palabras, esposo o esposa, vemos que Adán entiende el concepto de lo que esto implica. Dice el versículo 24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y aquí está claro, el hombre deja a su padre y a su madre, que implica no abandono, sino independencia. El hombre tiene que llegar a un punto en el que se vuelve independiente de sus padres. Es autosostenible y tiene la capacidad para sostener a la mujer que Dios ponga a su cargo. Cuando dice Adán, el hombre deja a su padre y a su madre, está hablando de esa independencia, y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Une a su mujer, la palabra une en hebreo, aferrarse, adherirse, mantenerse cerca. El hombre se encarga de estar cerca de su mujer, no debe estar lejos de ella. Obviamente está hablando en un sentido general, ¿verdad? No tienen que ir al baño juntos. La Biblia dice que no me debo separar de ti, no está hablando de eso. Está hablando del contacto constante, la supervisión de las necesidades constante, la responsabilidad que el hombre tiene de estar cerca de su mujer para suplir lo que ella necesita, para proveerla, para amarla. Cuando dice los dos se funden en un solo ser, la palabra un solo, ejad, se traduce como uno. Deben ser un solo ser. Y de aquí deducimos la monogamia, la fidelidad. Un hombre, una mujer, un solo ser. No dos mujeres y un hombre,
4 hombres y una mujer, etcétera, etcétera. No, un hombre, una mujer, y hombre y mujer. No 2 hombres, no 2 mujeres. De aquí tenemos la definición del matrimonio. Y de aquí partimos quiénes pueden formar un matrimonio. Pero fíjate, no nada más hablamos de que tiene que ser un hombre y una mujer. De esta explicación y descripción del matrimonio también derivamos que no se debe unir un hombre que no es independiente de sus padres. ¿Verdad? Fíjate bien, no estamos hablando o encontrando en la Escritura información para demostrar que los homosexuales están mal. No, estamos viendo qué es lo que Dios ha definido en el matrimonio y qué es lo que nosotros debemos hacer cuando hablamos de matrimonio o vivimos en matrimonio. Cualquier hombre que pretenda unirse en matrimonio con una mujer, pero no es autosuficiente, no debe de casarse. Ojo, muchachas, nos vamos a vivir con mi papá, nos vamos a vivir con mi mamá. ¿Por qué? ¿Que no tiene la capacidad de sostenerte? Bíblicamente no cumple con el criterio de dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Así como decimos estrictamente es un hombre y una mujer, también tenemos que decir es un hombre independiente. Lo más importante es el amor. Ya estás argumentando igual que la comunidad homosexual. No es así. Ahora, si deben de ser la misma carne, una sola carne, no hablamos de mayor y menor, sino de complementos unidos, ¿verdad? Por eso hay que dejar en claro 2 posturas con respecto a la relación hombre y mujer en el matrimonio. Hay una postura que le llaman egalitarianismo, o supuestamente considera que hombre y mujer tienen las mismas responsabilidades, incluso pueden compartir la misma autoridad. Egalitarianismo. Y aunque el nombre no te sea muy familiar, es el concepto más común que encuentras en las iglesias cristianas en nuestra sociedad. Por ejemplo, hay pastoras. Cuando bíblicamente tenemos argumentos firmes, claros y irrefutables de que los pastores, obispos o ancianos solamente pueden ser desempeñados por un hombre, solamente por un requisito al menos, marido de una sola mujer, hay iglesias enteras que aseguran que no, que es exactamente igual. Eso es egalitarianismo. Tienen las mismas responsabilidades, por consecuencia pueden desempeñar los mismos oficios, los mismos ministerios, los mismos roles en la casa, viviendo la vida familiar en matrimonio. El problema es que no proviene de la Escritura ese concepto. Lo que nosotros debemos afirmar es el complementarianismo. El complementarianismo lo que dice es que, aunque tenemos el mismo valor ante Dios, tenemos responsabilidades diferentes. Y eso es lo que vemos en la definición de matrimonio, ¿verdad? El hombre está solo porque le falta su complemento. Complementarianismo es fácil, pero difícil de aceptar las consecuencias. Porque la mujer, aunque se siente plenamente capacitada, y no dudo que hay congregaciones enteras donde una mujer es la que más capacidad tiene para dirigir la congregación, si el complementarianismo es verdad, debe someterse a la Escritura. Y aunque haya hombres menos preparados que ella, son los hombres los que deben de ejercer el oficio de anciano, pastor u obispo. Porque reconoce que Dios no le ha dado esa autoridad a la mujer, por la propia palabra de Dios. No por discriminación. No está Dios discriminando a la mujer, está dando roles diferentes. Así como el rol de protección corresponde al hombre, y lo puedes ver en cualquier escala de la sociedad, la caballerosidad está fundamentada en ese principio. Abrir la puerta a una mujer, ayudarla a levantarse, a bajar, no la discrimina y dices, ay, esta pobre tienes que ayudarla. No piensas eso. El punto es, como dice la Escritura, es un vaso frágil, merece cuidado, atención, respeto. No porque crees que es incapaz de bajarse o acomodar su silla, sino porque haces honor a la responsabilidad de todo hombre.
Entonces, la postura que debemos de tomar es el complementarianismo, lo que claramente encontramos en la Escritura. Corresponde entonces aclarar que los hombres, cuando traten de hacer cosas que corresponden a las mujeres, van a encontrarse incapacitados para hacerlo. Uno de esos que me parece la más clara es cuidar de los hijos hasta que lleguen a cierta edad. El vínculo madre-hijos es mucho mayor que el vínculo padre-hijos hasta cierta edad. ¿Por qué? Por la conexión que el hombre jamás va a tener con sus hijos, puesto que la mujer los tuvo en ellos, dentro de ellos. No, dentro de ellos no, dentro de ella. Ya estoy desvirtuando todo. Ahora, ¿cómo pueden ser uno? ¿A qué se refiere Dios con que deben de ser uno? Vamos a Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La palabra un es exactamente la misma que cuando dice una sola carne. Es ejad, que se traduce como uno. Otro ejemplo, Deuteronomio 6:4. Reina Valera 60, por favor. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta palabra, ejad, se traduce como uno, pero en plural. Es decir, no significa singular. Cuando vimos, no sé si se acuerdan en las reuniones que tenemos los miércoles, hablamos de cómo se tenía que hacer el candelabro de 7 brazos, cada brazo, una sola pieza. No estamos diciendo que es uno en singular, porque estamos hablando de los 7 brazos, sino una unidad compuesta. Cuando hablamos de que la relación en el matrimonio debe ser como si fuesen una sola carne, también la palabra carne, cuando Dios habla sobre el diluvio, dice que toda carne se había corrompido, ¿verdad? Cuando hablamos de la carne no estamos hablando únicamente del aspecto físico o biológico, porque la palabra carne también es usada para representar personas. Entonces, ser una sola carne es una unidad, una unión que solo se puede dar entre complementos, no nada más en lo físico, sino en todos los aspectos de la vida. Deben ser como si fuesen una sola persona. Son 2, pero deben de ser como uno. Ahora, la Biblia nos enseña, y no voy a meterme en eso el día de hoy para no desviarnos mucho, que hay una relación entre el esposo y su esposa y Cristo y la iglesia. De hecho, cuando entendemos la unidad compuesta del matrimonio, debemos de pensar en la Trinidad. Decimos que es un solo Dios en esencia, pero 3 en persona. Y nosotros jamás podremos ser un individuo trinitario cuando nos casamos, ¿verdad? Pero es una forma de explicar cómo la pareja de casados, hombre y mujer, muestran la unidad que existe en la Trinidad, en el diseño original, ¿verdad? Ahorita muchos matrimonios muestran lo opuesto a la unidad de la Trinidad. Pero entonces, ¿por qué ir al original? Si decimos, oye, pero es que eso ya se hace muchos años, o sea, siglos. La cultura ya cambió. ¿Por qué ir a esas definiciones? Bueno, porque fue lo que Jesús hizo cuando se le cuestionó sobre las decisiones que la cultura estaba tomando. Por ejemplo, Mateo 19, versículo 3 al 9. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Pausa. ¿Por qué esa pregunta? Porque la cultura de aquel entonces se debatía entre 2 conceptos. Los que seguían al Rabí Hillel consideraban que el divorcio estaba permitido por las razones más insignificantes. Ellos, no vamos a profundizar en eso, pero si a alguien le interesa, lea Deuteronomio 24, 1 al 4. Y ahí se nos habla de cómo un hombre podía dar carta de divorcio si su mujer hacía algo indecoroso. Y el debate estaba en cómo defines indecoroso. Los que seguían al Rabí Hillel decían, si llego a mi casa y mi esposa me preparó una comida que no me gusta, eso es algo indecoroso y le puedo dar su carta de divorcio. Los que seguían al Rabí Shammai decían que el divorcio estaba permitido solo por incidencia grave de parte de la esposa, lo que se apega más a la escritura. ¿Cuál crees que era la más popular? La de Hillel. Le dice a tu esposa, cualquier cosa que hagas y te me vas. Según ellos interpretando un pasaje bíblico, pero es meramente cultural.
Ahora le preguntan a Jesús, regresémonos a Mateo 19, versículo 3, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Está diciendo, mira, nuestra cultura, eso es lo que considera lo mejor, tenemos algunas bases para así asegurarlo. ¿Qué opinas tú, Jesús? Si respondemos como Jesús responde, estamos haciendo lo correcto. Nuestra responsabilidad es imitar a Cristo. Respuesta de Jesús, versículo 4. ¿No han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Es decir, que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y le despidiera? Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Fue al principio, a la definición bíblica del matrimonio. Y entendiendo, dejando en claro la definición bíblica de matrimonio, deduces con facilidad. Lo que ustedes están afirmando es equivocado. ¿Por qué? Porque no se apega a la Escritura. Pero yo estoy interpretando la Escritura. La Escritura no se contradice a sí misma, puesto que viene de Dios. Entonces, fíjate, ¿qué opinamos del matrimonio homosexual? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la Escritura, a entender lo que es el matrimonio, lo que Dios diseñó en el matrimonio, y de ahí damos una respuesta. Comparamos lo que la cultura quiere hacer con lo que la Escritura dice que debe de ser. Ahora, algunos dicen, es que los cristianos no se dan cuenta que la Biblia discrimina a los homosexuales. Los autores de aquel entonces estaban en contra de los homosexuales y se aseguraron de que al escribir todo dejaran fuera a los homosexuales. ¿Por qué nada más está la prohibición con los homosexuales? Hay muchas otras prohibiciones y quiero tocar una que me parece a veces utiliza los mismos argumentos que la comunidad homosexual para defenderla. Por ejemplo, otro tipo de reunión ilícita bíblicamente hablando. La unión de dos parejas homosexuales como matrimonio no es bíblicamente aceptable. Es un hombre, una mujer, complemento uno del otro. Punto. Pero hay otra relación ilícita. Aunque tiene que ver con un hombre y una mujer, está prohibida. Vamos, por ejemplo, a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Reina Valera 60. Por favor, que lo traduce literal. 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjate bien, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay distinción si es heterosexual u homosexual. Aún entre cristianos, yo soy cristiano y me enamoro de una muchacha no cristiana, pero es muy buena gente. ¿Puedo casarme con ella? ¿Puedo establecer una relación de noviazgo porque el noviazgo es con miras al matrimonio? ¿Qué dices? No, exactamente lo mismo que le decimos a la comunidad homosexual. No. ¿Por qué? Porque claramente está dejado claro en la Escritura que es algo que no es correcto, que no es apropiado bíblicamente, que no es agradable a los ojos de Dios. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No se trata de menospreciar a los homosexuales o menospreciar a los que no son cristianos. Aún los cristianos tenemos relaciones ilícitas que debemos cumplir al pie de la letra en no cometerlas. Y si nos decimos cristianos y somos una iglesia bíblica, no podemos permitir que alguien a sí mismo se diga cristiano y al mismo tiempo tiene una relación en yugo desigual. Es una enorme contradicción. No aceptamos el matrimonio homosexual exactamente por los mismos problemas que tiene el yugo desigual. ¿Cuáles son esos problemas? No se ajustan a la Escritura. Entonces, si tenemos claros los conceptos y definiciones bíblicas y dejamos en claro que el amor no es un asunto emocional,
Y además, que no nada más se trata de prohibirles a los homosexuales que se casen, que también los cristianos deben apegarse a la Escritura y establecer relaciones ilícitas, bíblicamente hablando. Tratemos de dar respuesta a los argumentos. Mira, nuestro esfuerzo, según Lucas 9:23, dice, dirigiéndose a todos, declaró, o sea, Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¿Qué implica esto? Quiero decirlo antes de llegar a los argumentos. ¿Conoces el término pragmatismo? Pragmatismo es aquello que determina que es verdadero si funciona. Si no funciona, es falso. Si funciona, es verdadero. Si funciona, es correcto. Si no funciona, es incorrecto. Cuando hablamos de pragmatismo, decimos, hay cristianos que ven las cosas en el mundo y dicen, oye, esto funciona, si funciona debe ser bueno. Esto no funciona, ha de ser malo. En términos más simples, dicen los cristianos, si tienes puertas abiertas es de Dios, si no, no. ¿Así sí lo has escuchado? O sea, como me va, determino si es bueno o es malo. Y cuando hablamos del matrimonio homosexual o el yugo desigual, rápidamente apelan al pragmatismo. En el matrimonio homosexual dice, pero no están haciendo nada malo. Ellos se aman, son fieles, se respetan, mucho más que muchas parejas heterosexuales. ¿Ok? El hecho de que en la práctica seas más moral que algunos heterosexuales, en nada determina que eso sea correcto o verdadero. Para un cristiano, ¿qué determina que algo es correcto o verdadero? Las palabras de Jesús. Niégate a ti mismo y sígueme. Niégate a ti mismo es, no importa lo que yo percibo, lo que yo creo que funciona. Tengo que hacer lo que Jesús ha dicho. En eso consiste ser siervos de Dios, esclavos de Cristo. No hago lo que me parece mejor, no hago lo que funciona, hago lo que la Escritura especifica. ¿Entiende? Entonces, cuando vamos a los argumentos de la homosexualidad, de que mira, son felices, mira, les va bien, o al yugo desigual, mira, no tienen problemas, son buenas personas, a lo mejor un día se convierten, eso es pragmatismo. ¿Tú crees entonces que porque funciona ahorita ya es aceptado por Dios? Eso no tiene lógica. Tenemos la revelación clara en la Escritura y es a eso a lo que nos debemos apegar. Entonces, para responder estos argumentos, los vamos a responder apegándonos a la Escritura. Número 1, amor es amor. Ya demostramos que eso es falso, falacia de equivocación. Siguiente argumento, negarle la opción de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo es discriminatorio. Las parejas del mismo sexo deben disfrutar los mismos beneficios que las parejas heterosexuales. Ok, están hablando de discriminación. ¿Qué es discriminación? Según la Real Academia Española, dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc. Dicen, a ver, yo no me puedo casar porque soy homosexual, pero los heterosexuales sí. Me estás dando un trato desigual por sexo. Me estás discriminando. ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, el matrimonio, bíblicamente hablando, es entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Complementos uno del otro. Por lo tanto, si tienes dos hombres, no pueden formar un matrimonio. ¿Por qué? Por la definición y diseño de lo que es un matrimonio. ¿Los estamos discriminando por eso? No. Un ejemplo. ¿A quién le deben expedir licencias de conducir? ¿A cualquier persona sin distinción o a ciertas personas nada más? ¿Quién dice que a todas las personas les debemos de dar una licencia de conducir? ¿Alguien aquí? ¿Ninguno? ¿Cuál es uno de los mínimos requisitos que tiene que tener alguien que pretende tener una licencia de conducir?
Pues ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para conducir necesitas ver. Oye, pero ya hay carros que se manejan solos. ¿Qué tal si se consigue un Tesla? Aún así, claramente especifica en ellos, es apoyo vial. No es autosuficiente la conducción. Tú tienes que tener el control de lo que pasa en el vehículo, aunque esté el piloto automático. Que no, está descalificado todavía. ¿Qué tal si el que no ve, el invidente o débil visual, que no cumple con los mínimos requisitos para conducir, dice, me estás discriminando? ¿Te parece que eso es discriminación? Claro que no. No te doy una licencia de conducir porque no cumples con los requisitos mínimos indispensables para que conduzcas. De hecho, alguien puede tener excelente visión y fracasar en todos los exámenes para la licencia de conducir. Capaz que es posible que tenga una terrible idea de manejar el espacio, ¿verdad? Porque cuando te subes a un coche, no nada más es el espacio personal, sino las dimensiones del vehículo. Y aunque tengas una visión excelente, hay personas que les falla gravemente la sensación del espacio, ¿verdad? Dicen, sí que, pues, ¡pah! Ven atrás, todavía hay espacio, y ¡pah! No deben de manejar esas personas a menos que demuestres que puedes tener ese control del espacio. Entonces lo estamos discriminando. No, espérame, hablar de discriminación es que por el simple hecho de pertenecer a un sexo, no te doy algún beneficio que por derecho te corresponde. Pero cuando un invidente quiere una licencia de conducir y se le niega, no estamos hablando de discriminación. ¿Me explico? Estamos hablando de lo que tiene capacidad de hacer. Entonces, si hablamos del matrimonio, bíblicamente hablando, un hombre y una mujer, no tiene ningún sentido hablar de un matrimonio homosexual. No hay complemento, no hay hombre y mujer. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué me dices con respecto a la secular? Ok, Hernán, eso es la Biblia. Pero aquí estamos hablando de una situación legal. No tiene nada que ver con la Biblia. ¿Debiésemos aprobar el matrimonio en ese sentido? Bueno, ahorita llegamos al siguiente argumento que toca directamente ese punto, pero lo que debemos decir es que aún en el tema secular, el concepto de matrimonio homosexual no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el hecho de que dos hombres se amen y quieran estar juntos no tiene nada que ver con el Estado. El Estado no tiene por qué regular las relaciones románticas de las personas. Por ejemplo, ¿qué pensaría si dijeran, ahora el gobierno del Estado de Nuevo León quiere poner una serie de leyes para los noviazgos de la entidad? No pueden ser novios a menos que, 2 puntos, actualice su estatus en Facebook indicando que ya tiene una relación con tal persona. Que tenga el consentimiento de padre y madre. Dice, no, ya, muchos van a decir esto no funciona. Que haya evidencias suficientes de que están planeando llegar al matrimonio. Dice, espérame, ¿por qué quieres regular eso? ¿Qué tiene que ver el Estado con eso? ¿Por qué el Estado tiene relación con el matrimonio actualmente? Muchos no lo sabíamos o no nos interesa hasta que es necesario defender el concepto del matrimonio. Si tú buscas la palabra matrimonio, proviene del latín matrimonium, 2 palabras compuestas, mater y monium. Mater viene del latín mater o matris, que significa madre, y monium se empleaba para designar actos rituales o jurídicos. En palabras simples, el matrimonio habla de la maternidad legal. Maternidad legal. ¿Por qué? Porque el matrimonio se creó, legalmente hablando, como una forma de proteger a la madre que había tenido hijos de cierto hombre y este hombre no se hace responsable. ¿Por qué el Estado se involucra en eso? Porque esos niños son el futuro del Estado. Esos niños son los ciudadanos que va a tener el Estado. Y si el Estado permite que los hombres se desentiendan y abandonen a la madre y a sus hijos, ¿qué clase de sociedad vamos a tener? Así que el Estado está autorizado para usar la fuerza pública en el concepto de maternidad legal para defender a la mujer que ha tenido hijos cuyo padre no quiere cumplir sus obligaciones.
No está legislando si se aman el esposo y la esposa. Ni siquiera está legislando si aman a sus hijos. Están asegurándose de la protección de los hijos. Y en el caso de la madre, cuando los hijos son pequeños. De manera que sus hijos tengan lo que necesita todo ciudadano. Acceso a la educación, a la alimentación correcta, a un trato humano y respetable, etcétera, etcétera. Por el bien de la sociedad. Entonces la sociedad está de acuerdo en que el Estado use la fuerza pública para obligar a los hombres a cumplir con sus responsabilidades. ¿Se entiende? ¿Qué tiene que ver eso con dos hombres que quieren vivir juntos? ¿Se le puede dar el nombre de matrimonio en ese sentido? Por supuesto que no. Dos mujeres, entonces, es lo mismo. ¿Dónde está el padre? ¿Cuál es el sentido de la protección? No hay ninguno. ¿Se entiende? Entonces, como sociedad le otorgamos al Estado ciertos privilegios en los que va a usar la fuerza aún en contra de nosotros mismos para hacer lo que es mejor por el Estado. Y ahí vamos a encontrar muchos choques entre la postura bíblica y lo que el Estado quiere hacer, ¿verdad? Pero podemos defender la negación al matrimonio homosexual desde esas dos perspectivas, la perspectiva bíblica y la perspectiva de la injerencia que el Estado debe tener sobre las relaciones humanas. No tiene nada que hacer el Estado regulando las relaciones románticas. Argumento número 3, el matrimonio legal es una institución secular que no debe ser limitada por creencias religiosas. ¿Qué opinas de esa? ¿Estás a favor o en contra de esa en particular? Aquí quiero saber qué piensan. Levante la mano el que dice, estoy de acuerdo. El matrimonio legal es una institución secular que no debe ser limitada por creencias religiosas. Levante la mano el que está de acuerdo con ese argumento. 2 y un niño. Pero su mamá ya le bajó la mano. Ahora, levante la mano el que dice, por supuesto que estoy en contra, sí debe ser limitado por las creencias religiosas. Levante su mano. Hay muchos más, pero hay algunos que se abstienen. No le saquen. Responde. Cuando lleguen a preguntarte directamente, no vas a poder quedarte así nada más. No glorificas a Dios así. Tienes que tener en claro, eso es lo que piensas, dilo. ¿Te equivocas? Para eso estamos aquí, ¿verdad? Para tratar de encontrar lo que la Biblia dice al respecto y todos hacer las correcciones necesarias. Ahora, piensa, si dijéramos, el matrimonio legal debe ser limitado por las creencias religiosas, ¿te gustaría que tu matrimonio esté regulado por las creencias de los musulmanes? O como tiempo atrás, creo que ya no existe entre los mormones, pero nuestros amigos mormones veían que la poligamia era algo válido. Incluso decían que era fundamentada en la Escritura. ¿Te gustaría que tu matrimonio estuviera regulado así? Mujeres, que los mormones de aquel entonces influenciaran a la institución legal de esa manera. Entonces, ¿por qué la mayoría dijo, sí, estoy en contra? No, permíteme aclararlo. Estamos de acuerdo. Yo sé que tú piensas en el cristianismo, ¿verdad? Y dices, a ver, el matrimonio legal debe ser limitado por creencias religiosas. Piensas en tus creencias, pero no es tus creencias, debería ser todas las creencias en general, y eso sería un serio problema. No queremos que los musulmanes estén regulando nuestra vida matrimonial, ni los mormones, ni los budistas, ni los hindúes, nada que ver. Si queremos basarnos con respecto a la Escritura, tenemos que dejar en claro que no aceptamos otras creencias. Por lo tanto, el matrimonio, legalmente hablando, tiene que ser libre de influencias religiosas. ¿Se entiende? Además, no hay nada en la Escritura que llame a la iglesia a imponer la Biblia a la sociedad. Así que en el argumento número 3 estamos totalmente de acuerdo. El matrimonio legal, lo que el Estado gestiona o controla, no debe estar influenciado por corrientes religiosas ni por pensamientos religiosos. Argumento número 4. El concepto de matrimonio ha cambiado con el tiempo. La idea de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer debe evolucionar.
No estamos de acuerdo. Ya lo mostramos bíblicamente, ¿verdad? El punto es, el concepto de matrimonio no debe de ser modificado para dar cabida a una nueva relación entre dos homosexuales. Mira, no dudamos y no debemos dudar que partiendo de la naturaleza humana, cuando los homosexuales, dos hombres o dos mujeres, quieren vivir como si fuesen un matrimonio, piensan en los beneficios de la institución legal del matrimonio. Entonces, si el hombre trabaja, puede asegurar a su mujer, ¿verdad? Dicen los homosexuales, nosotros queremos vivir como un matrimonio de manera que si él trabaja, me asegure a mí. En cuestión de herencia, si el hombre heterosexual en un matrimonio muere intestado, la esposa y los hijos se convierten en automático en los herederos de todas sus posesiones. Dicen los homosexuales, nosotros no tenemos ese beneficio. Vivimos juntos y si se muere, yo no me puedo quedar con nada. ¿Qué hacemos en ese caso entonces? ¿Redefinir el concepto de matrimonio? No. Nosotros no tenemos ningún problema en que se creen nuevas uniones civiles en la sociedad para proteger los derechos, ¿verdad? Y los beneficios que puedan tener entre ellos. Pero no necesitas modificar el término matrimonio para hacer eso. Si ellos se quieren proteger o cuidarse, una relación civil donde puedan tener beneficios, no tenemos ninguna razón para impedírselos. No estamos llamados bíblicamente a impedir ese tipo de uniones civiles. Por eso existe el concepto de la iglesia. Quisiera que lo vieras de esta perspectiva. Vivimos en una sociedad, ¿verdad? Y la gran mayoría es incrédula. No estamos llamados a imponer en la sociedad los valores cristianos. ¿Qué hacen entonces los cristianos en una sociedad en la que no tienen la autoridad, ni la responsabilidad, ni el llamado de cambiarle sus valores? Dios crea esto que en el griego se llama asamblea de los que han sido apartados del mundo. Y Dios le da reglas a esa asamblea, cómo deben de vivir, cómo deben de resolver los conflictos. ¿Qué pasa cuando alguien no quiere vivir de acuerdo a los términos bíblicos? Es expulsado. Esa iglesia, esa asamblea, está diseñada para que aquellos que son de Dios y viven en una cultura incrédula tengan un lugar donde se refugian, donde se ayudan, donde tienen el reino de Dios para ellos. ¿Se entiende? Si la sociedad quiere hacer un tipo de unión civil en ese tipo de casos, nos pueden preguntar la opinión. Si lo someten a votación, diríamos, pues a ver, vamos a definir bien cómo está ese asunto. Estamos hablando de alguna especie de compromiso donde adquieren beneficios, obligaciones y responsabilidades, no tenemos ningún problema. No, quiero redefinir el matrimonio. Ahí sí no. No tenemos ningún problema en que hagan sus propias uniones civiles, pero no tienen por qué modificar el concepto de matrimonio. ¿Se entiende? ¿Tendrá sentido que hagamos marchas para impedir que nuestros amigos homosexuales tengan alguna especie de unión civil? No. ¿Tendrá algún sentido que nos opongamos a la redefinición de matrimonio y por consecuencia redefinición de familia? Sí tenemos problemas con eso. ¿Por qué? Sabemos que no se apega a la Escritura. Todo aquello que no se apega a Dios es malo. Va a hacer daño a la sociedad. Si vivimos en una democracia y puedo externar mi opinión, la vamos a externar. Ahí vienen las votaciones. ¿Has considerado las opiniones de tu candidato con respecto al matrimonio igualitario? ¿Con respecto al aborto? ¿Consideraste que aunque puedan tener muy buenas propuestas, están dispuestos a matar a los bebés en el vientre de su madre como si fuese un derecho? ¿Están dispuestos a promover el egalitarianismo? Eso genera ciertos conflictos fuertes con la Escritura. Y ningún cristiano debería estar apoyando eso en ninguna manera. Entonces, oye, todos los candidatos apoyan el matrimonio homosexual y apoyan el aborto. ¿Qué debemos de hacer? Más adelante hablaremos de un tema de eso, pero no quiero que piensen que los quiero convencer por algún partido en particular, sino que también esos temas tienen que ver con la Escritura. Un cristiano no puede votar por alguien que va abiertamente en contra de la Escritura. Bueno, pues votamos por el menos peor.
Ah, bueno, Dios, apoyé el aborto porque era lo menos peor. ¿Tú crees que eso es algo razonable? ¿Algo válido ante Dios que diga, bueno, pues sí, yo te entiendo. Todos los partidos estaban pésimos, pero bueno, el menos peor era este. Por supuesto que no. Pero bueno, argumento número 5. El matrimonio no es algo para procreación. De otra manera, no deberían permitir el matrimonio a las parejas heterosexuales que no desean o no pueden tener hijos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, claro que sí. No vimos nada en la definición de matrimonio que a fuerza debe de haber hijos, ¿verdad? ¿Es un medio por el cual Dios crea más seres humanos? Sí. El sexo en el vínculo matrimonial es el único lugar permitido para el sexo. Pero en ninguna manera el matrimonio requiere hijos, ¿verdad? Algunos dicen, uff, ¿no dijo Dios llenad la tierra? Sí, pero entre todos, no tú solo, ¿verdad? Algunos hay que dejarles bien claro eso. Entonces, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, que son complemento uno del otro, haya hijos o no haya hijos. Por último, otros argumentos. Las parejas homosexuales son más felices o más fieles que las heterosexuales. Las parejas homosexuales son mejores al criar hijos que las heterosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, por supuesto que para mí eso no es verdad. Si Dios diseñó el matrimonio, por consecuencia la familia, y estudios dejan claramente ver que los hombres, o sea, los niños necesitan un padre y una madre para poder percibir la realidad de una mejor manera. Lo mismo con las niñas. Es absurdo que me digas que un niño va a crecer mejor con dos papás o con dos mamás en lugar que una papá y una mamá. Un papá y una mamá. Ah, pero los heterosexuales se divorcian y como quiera crecen así. Sí, pero eso es un error, ¿verdad? Una desviación. Nosotros estamos buscando el original, el deber ser, el diseño que Dios hizo. Así que no nos basamos en el pragmatismo, en lo que funciona, sino en lo que la palabra dice. Y por último, puesto que en nuestro estado se pueden celebrar ceremonias de boda o de matrimonio homosexuales, la pregunta es, ¿puedes acudir a una boda gay? ¿A un matrimonio homosexual? Imagínate que te invitan. ¿Vas o no vas? ¿Qué glorifica a Dios? ¿Que vayas o que no vayas? ¿Mm? Tarde o temprano te va a tocar una boda de esas. Y puede ser alguien cercano a ti, tu compañero de trabajo, incluso un familiar. ¿Qué le vas a decir? ¿Que sí o que no? ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, ¿a qué se va una boda? A comer pollo, dice, y arroz. No. Bueno, algunos iban por eso. Pero ¿qué se supone? ¿Qué se supone que son los que asisten a una boda? Son los testigos de la unión. Y de hecho casi siempre se dice, si alguien tiene algún impedimento para que esta boda se realice, que hable ahora o que calle para siempre. Y nadie dice nada, ¿verdad? Nomás en los videos y en las películas sale un Shrek, yo me opongo, cosas así. O en los corridos, ¿verdad? Ir a una ceremonia que celebra la vida matrimonial de una pareja homosexual, ¿será algo que el cristiano debiese ir a celebrar? Por supuesto que no. ¿Qué tal si no voy, pero soy padrino de pastel? Es exactamente lo mismo. La decoración, las fotos. Mira, si tú les ayudas a celebrar, estás siendo terriblemente inconsistente, ¿verdad? Y yo sé que es complicado.
Pero no podemos celebrar con ellos lo que para nosotros es claramente un error. No podemos participar con ellos como si fuese algo que podemos aceptar y decir, oye, pero Jesús convivía con pecadores. Sí, y muchas veces arruinó la fiesta, ¿verdad? Los maestros de la ley buscan los mejores lugares, no sean ustedes así. Y el maestro de la ley agarrando su silla, ¿verdad? Si yo tuviese que ir a un lugar así, tendría que arruinar la fiesta. Alguien diga, ¿alguien tiene un impedimento? Yo tengo un impedimento. ¿Para qué vienes, Ana? Yo no quería venir. Si es que me obligaron, tengo que decir la verdad. Así que, ¿por qué razón irías a una celebración de ese tipo? Ahora, ¿qué pasa si ya se casaron y me invitan a su casa a cenar? ¿Puedes ir? Sí, no hay ningún problema, pero está celebrando su cumpleaños. ¿Puede celebrar su cumpleaños? ¿Cuál es el problema? El hecho de que estemos contentos porque nació en un día específico en nada contradice la Escritura. Pero es homosexual. ¿Y eso qué? Es un pecador, un poco tú no. Y te cantamos las mañanitas. ¿Se entiende? Pero entonces, ¿por qué la boda homosexual no debemos ir? Por lo que representa, no sé si me explico, es una clara rebeldía a Dios. ¿Qué me dices de una boda en yugo desigual? Exactamente lo mismo. Pero es mi hijo, mi hija. Vas a tener que elegir. O le eres fiel a Dios, o rechazas a Dios por tus hijos. Qué difícil. Pero ¿qué es lo correcto? Permanecer fiel a Dios. Jesús dijo, si alguien ama más a padre, madre, hijos, no es digno de mí. No estamos hablando de emocionalismo con la palabra amar. Ama más. Es la decisión, la convicción, lo que haces. No puedo ir en contra de la palabra, aunque sea mi hijo o mi hija. Aunque sea mi primo, mi amigo, mi sobrino, mi tío, etcétera, etcétera. Es muy difícil, lo sé. No lo he vivido. Nadie me ha invitado a una boda gay, no sé por qué. Pero si lo llegan a hacer, tenemos que encontrar, yo y todos ustedes, la forma más respetuosa, amable y de buen gusto de explicar por qué no estamos de acuerdo. Y al mismo tiempo decir que no tenemos ningún impedimento en que ellos establezcan una unión civil. Pero en nuestro criterio, en nuestra manera de ver el mundo y de entender, partiendo de la Escritura, es algo errado. Pero tenemos que ser tolerantes. Pero te respeto al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Esperemos en Dios que cuando se presente la oportunidad nos dé sabiduría y nos permita recordar todo lo que estamos estudiando. Porque sabemos esto, nuestro cerebro retiene lo que usa y desecha lo que no usa. Y si no tenemos experiencias explicando ese tipo de cosas, práctica explicándolo, tu cerebro lo va a desechar y lo va a mandar como hay un lugar, un cajón en el subconsciente que ya ni te vas a acordar que ahí está. No cometas ese error. Tarde o temprano vas a enfrentarte a esa situación. Y tenemos que glorificar a Dios. Así que no digas, no, yo no conozco a nadie así. Y entonces ya, ni me preocupo. Anticípate. Razónalo. Mastícalo. Dile a tu cerebro, esto lo uso. Esto lo quiero retener. Háblalo con otros. Pónganse ustedes entre ustedes a ver qué harías en este caso. Y ponlo a que te responda a ver si te parece ameno y de buen gusto.
Si no le das un zape santo, dices, no, eso no glorifica a Dios. Y que su cerebro empiece a decir, no, tengo que encontrar la manera y se asegure de que esa información quede accesible para ti. Para que cuando pase, cuando estés en esa situación, no digas, yo me acuerdo que Hernán había dicho algo de eso. No, pues déjame ver otra vez la predicación. No. Mastícalo, piénsalo, practícalo. Y tu cerebro lo va a dejar. Cuando se presenta la oportunidad dices, ahora sí, es momento de poner en práctica lo que Dios me ha enseñado. Es momento de que lo glorifique. Tal vez Dios quiera manifestarse a alguno de ellos. Créeme, la diferencia es enorme. Responder a un asunto cual ya tenías preparado en la mente a cuando te pescan en curva. Pero si te pescan en curva, esta regla se la escuché a William Lane Craig y me ha servido mucho. Él lo explica de otra manera, yo lo voy a explicar en mis palabras. Si alguna vez te pescan en curva en un tema, no es tu culpa. No eres omnisciente. No lo vas a saber todo. Pero si te pescan en curva la segunda vez en el mismo tema, es tu culpa. Porque ya sabías que tenías esa duda y no te esforzaste en resolverla. Así que no te preocupes. De repente te van a decir cosas que dices, no tengo la menor idea. Pero tómalo desde esta perspectiva. Dios te está diciendo, resuélvelo. Resuélvelo. Te aseguro que no va a pasar mucho tiempo, te van a volver a preguntar lo mismo. Y ahí te vas a dar cuenta, no hice lo que debía, o dices, amén, gloria a Dios, es mi oportunidad de explicar y empezar a derribar esas barreras que los cristianos han fabricado con aquellos que piensan diferente. Y llegan a pensar que los cristianos no pensamos, no razonamos. Piensan que los científicos son razonables y los cristianos son totalmente irracionales. La ciencia sin el cristianismo no tiene sentido. Pero tenemos que cambiar ese paradigma, esa imagen de cristianos que no piensan. Mostremos que somos razonables, que podemos hablar con tranquilidad y que respetamos a los que no piensan como nosotros. Necesitamos cambiar esa imagen porque el mundo necesita conocer el Evangelio bíblico. Así que vamos a orar, Señor, concédenos, Padre, según tu soberana voluntad, no solo aprender, sino experimentar. Que nuestro conocimiento, Señor, digámoslo intelectual o cerebral, se convierta en sabiduría a la hora de aplicarlo. Permítenos ejercitarnos, Señor, dando razón de nuestra esperanza, explicando de forma razonable lo que creemos y por qué lo creemos. Enséñanos, Padre, a entender qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Que no quede este conocimiento solo en nuestras mentes, sino que le sirva a alguien más. El momento en que transmitamos este conocimiento a otros, podamos hacerlo de la manera correcta, con respeto, mostrando, Señor, que podemos ser totalmente razonables. De hecho, tenemos el único fundamento para ser razonables. Concédenos, Padre, en la medida de nuestro alcance y de tu soberana voluntad, cambiar la perspectiva que lamentablemente se tiene del cristianismo. Que podamos mostrar que somos civilizados, que podemos llevarnos bien con aquellos que no piensan igual que nosotros, que podemos escuchar ideas que son opuestas a las nuestras y no perder el control, que estamos dispuestos, Señor, a escuchar a otros con paciencia, con calma, y que podemos hablar también con calma y paciencia a la hora de explicar lo que nosotros creemos a otros. Concédenos glorificarte en el sentido, Señor, que tú eres el que ha traído orden a todo el universo. La lógica proviene de ti. Enséñanos, Señor, a glorificarte siendo razonables, lógicos a la hora de explicar
congruentes a la hora de vivir. Que puedan ver, Señor, que tú eres grande, que todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo verdadero proviene de ti, porque tú eres la verdad. Concédenos, Padre, lo que está fuera de nuestro control, mantener la templanza, no ser, como dice tu palabra, de esos siervos que andan peleando. Más bien, enséñanos a ser tolerantes y pacientes, aprovechando el momento oportuno para hablar de tu grandeza, para explicar las cosas de manera simple y clara, de manera que podamos mantener viva la esperanza que tal vez les concedas escapar de la trampa del diablo donde los tiene cautivos. Que tal vez al explicarles les abras el entendimiento para que puedan ver la verdad. Que tu luz alumbre sus ojos, Señor, y que por medio de nosotros pueda conocerte, que pueda ser librado de la ira venidera. Queremos ser usados, no solo para presentar defensa, sino para presenciar el milagro de la regeneración. Gracias de antemano, Señor, porque sabemos que aunque no somos dignos, aunque estamos llenos de defectos, te ha placido usarnos para extender tu reino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Si estás entre nosotros aquí y no perteneces al grupo, por favor, escaneas el código QR que van a pasar en breve para que te agregues al grupo y hagas tu pregunta. Si no estás en el grupo, no hay problema, haz tu pregunta en las redes sociales, Facebook, YouTube, y mientras estemos en vivo y en el periodo de los 15 minutos, vamos a tratar de darle respuesta. Si se nos acaba el tiempo y quedan preguntas pendientes, dentro de 2 semanas tenemos la próxima sesión de preguntas y respuestas. Así que voy a ver cuáles son las preguntas del día de hoy. Aquí están. Son muchas ya. Voy a empezar. El tiempo empieza a contar hasta que yo empiezo a leer, ¿verdad? Dice Ana Chapa, buenas tardes, pastor. ¿Cómo conciliamos este versículo con el homosexual que tal vez no tiene práctica sexual? Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. A ver, se me movió aquí el chat. En el corazón, este versículo nos dice que es más grave el pecado sexual porque se peca contra el cuerpo, ¿verdad? Es que se me vuelve otra vez aquí a correr. Porque pega contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6:18, bien de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete fuera de su cuerpo, quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Mira, para definir a alguien que es homosexual, tenemos que hablar de la práctica. Cuando alguien dice, tengo tendencias homosexuales, pero siempre me controlo y nunca las llevo a la práctica, no califica bíblicamente como un homosexual. Puede haber incluso personas que han sido regeneradas que tengan esa lucha constante consigo mismos. Pero hay una distinción. Cuando Jesús nos dice que el que codicia a una mujer ya adulterado con ella en el corazón, esa palabra nos deja ver con claridad que no se trata de una lucha con tus pensamientos, sino recrearte en tus pensamientos. Un argumento muy similar lo hacen aquellos que ven pornografía. Dicen, ¿por qué ver pornografía es malo si nunca estoy físicamente con otra mujer? Bueno, precisamente es ahí donde tomamos la palabra que Jesús utiliza para condenar el codiciar a otra mujer. Cuando un hombre codicia a otra mujer, en el contexto de la palabra griega que usa Jesús, está hablando de que con su mente está disfrutando, deleitando lo que su imaginación le permite visualizar con lo que haría con esa mujer, y está enfocada claramente en un aspecto sexual. Estos hombres que fantasían con otras mujeres, aunque nunca han llegado al acto sexual, están alimentándose a sí mismos de esos deseos, están dando rienda suelta a esas pasiones, aunque nunca la llevan a la práctica. Y es igualmente condenado, porque no estás haciendo lo que
corresponde a un hijo de Dios, que es luchar contra tu carne. Estás dándole rienda suelta a tus deseos, aunque no los llevas a la práctica, pero sigue siendo pecado, porque el deber ser es luchar contra los deseos de tu carne y huir de las pasiones juveniles. Entonces, puede darse el caso de que alguien diga, estoy luchando con pensamientos homosexuales y está consumiendo pornografía de cualquier tipo, o se siente atraído por algún otro hombre o mujer, según sea en el caso, y constantemente está soñando y fantaseando con esa persona, está pecando, aunque no lo ha llevado a la práctica, porque no está haciendo lo que corresponde. Recuerden que pecar es errar al blanco, ¿verdad? Entonces, cuando no luchamos con nuestros deseos carnales, estamos pecando, aunque no los llevemos a la práctica. Pero no podemos decir que si los tratamos de comparar, ¿qué pecado es mayor, la práctica o la fantasía? Diríamos, bueno, Dios es el que determina esos criterios, pero Jesús dijo que el castigo para esta ciudad que era Corazín y Betsaida iba a ser mayor que el de Sodoma y Gomorra, porque se hicieron mayores señales ahí con ellos. Nos deja ver que sí hay un, digamos, grado de culpabilidad entre los pecados. Todo pecado es pecado y es igualmente abominable, pero no todo tiene la misma consecuencia. Cuando Jesús nos dice que el pecado de ellos sería mayor que el de Sodoma y Gomorra, nos deja ver que no es la misma retribución. Por lo tanto, sería válido decir que la retribución para el que practica físicamente el adulterio o la homosexualidad debe ser mayor para el que fantasea o tiene fantasías con eso, pero en ambos casos sería pecado. Siguiente, Edson Medina. John Piper llega a la conclusión de que el matrimonio se le debe ser ejercido por cristianos, puesto que en teoría son los únicos que tienen la capacidad dada por Dios para comprender el matrimonio. Podríamos decir que los no creyentes están profanando el matrimonio entre hombre y mujer, de igual forma que los homosexuales, dada esta falta de entendimiento. De ser así, deberíamos de dejar asistir asistir a bodas entre no creyentes y homosexuales. No, mira, estoy de acuerdo con Piper cuando dice que el matrimonio debería ser solamente para cristianos, pero no basado en la cantidad de errores que van a cometer o en la forma en que pueden mancillar el nombre de Dios, porque a veces los cristianos hacen cosas peores que los no cristianos en su matrimonio. No me parece que ese sea el argumento a seguir. Estoy de acuerdo en que los cristianos tienen la capacidad de acercarse al modelo original, cosa que los no nacidos de nuevo no tienen. Pero la institución que están celebrando entre heterosexuales, aunque no sean cristianos, es algo instituido por Dios. Y aún así puede ser de beneficio para los hijos. Por ejemplo, yo pues prácticamente toda mi infancia crecí en una familia no cristiana, ¿verdad? Y aunque todas las familias tenemos errores, Dios de alguna manera, por medio de lo que sucedió en mi familia, me alcanzó. Entonces no podríamos decir, vamos a prohibir todo matrimonio, aunque sea entre heterosexuales, porque mancillan el nombre de Dios, porque aún los cristianos lo hacen. Más bien honramos la institución, a pesar de que no seamos suficientemente capaces de hacerlo como se debe. Entonces, yo no pensaría en que hay que impedir y limitar solamente a los cristianos, porque ni cristianos ni no cristianos cumplen con todo lo que debiera de hacerse. Por eso, si lo que están haciendo nuestros amigos o familiares no cristianos no contradice la Escritura, no debería de haber ningún problema en que participemos, aun que no lo lleven al pie de la letra, porque ni siquiera lo hacemos. Pero estoy de acuerdo en que el ideal es que solamente se llevara entre nacidos de nuevo, pero lo estrictamente necesario sería entre hijos de Dios perfectos, así Dios sería glorificado en todo, cosa que no aplica en la práctica hasta el día de hoy, ¿verdad? Vianney González, entonces, ¿Débora no debió tomar el rol de profeta aunque no hubiera hombres que lo hicieran? Mira, el caso de Débora, el caso de Ruth, el caso de mujeres en sus familias, que a veces el hombre no toma la responsabilidad que corresponde y está en una situación crítica. Por ejemplo, Débora tuvo que guiar al pueblo a luchar, aunque ella misma no se atrevió a ser líder en la lucha. Una mujer que está casada con un hombre que no cumple sus obligaciones y están pasando extrema necesidad, va a tener que tomar responsabilidades que no le corresponden para sacar adelante a su familia, como Débora lo hizo para salvar al pueblo de Israel.
Pero el hecho de que haya situaciones donde se tienen que hacer cosas que los hombres han negado a hacer o no están capacitados para hacer, en ninguna manera representa que es bíblicamente aceptado por regla general que hagan eso, porque no corresponde, ¿verdad? Si en el caso de una mujer dice, mi marido es un bebedor, aunque se dice cristiano, es un perezoso, no trabaja y no le importa, y necesitan mis hijos comer, ella va a tener que atribuirse cosas que le corresponden al varón para proveer para su familia. No sería pecado, porque obviamente es la única alternativa que tiene. Pero en el mismo caso de Débora, tendría que decir, no me corresponde a mí. Y hay que hacer lo posible para que ese hombre se levante. Si se dice cristiano, hay que confrontarlo con la iglesia en el proceso de disciplina, sino que sea expulsado. Pero va a tener que la mujer buscar que el rol que corresponde al hombre se cumpla. Si es cuestión de vida o muerte, como en el caso de Débora, como en el caso de Ruth, como en el caso de algunas mujeres en su vida familiar, van a tener que salir adelante. Pero eso no implica en ninguna manera que las que se dicen pastoras lo son, tratando de usar el ejemplo de Débora. No tiene sentido tratar de usar esa comparación. Siguiente. Brenda de León, buenas tardes, pastor. La semana pasada vimos que mientras el homosexual no practicaba la relación sexual, estaba conteniendo el pecado, pero en 1 Corintios 6:9, ¿no sabías que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿A qué se refiere con los afeminados? Es decir, ¿no todo el homosexual se comporta como afeminado? No todo el homosexual se comporta como afeminado, y no todo el afeminado es homosexual. Cuando hablamos de la homosexualidad, hablamos de la práctica sexual. Puede haber un afeminado que en ningún momento llega a ser homosexual, pero está errando al blanco de lo que es la masculinidad. No estoy tocando el tema ahora de ser afeminado o no, porque no está directamente relacionado a la definición bíblica de homosexualidad, pero voy a llegar a esos puntos. Téngame un poco de paciencia. Vamos a definir qué sería un afeminado en términos bíblicos y qué sería el equivalente para una mujer, ¿verdad? Y hay otros calificativos. Aquí en México le llaman, no sé, marimacha o cosas de esas. Habría que definir, si hay afeminados, también tiene que ver la contraparte con las mujeres, pero no hemos llegado a ese tema. Más adelante lo estudiamos. Siguiente, Lisbeth. Buenas tardes, pastor. Si dos personas se casaron, tuvieron hijos, se separaron, pero no hicieron oficial su divorcio, y el hombre volvió a casarse, solo algo simbólico, no legal, y tuvo hijos de nuevo, ¿sigue cometiendo pecado de adulterio, siendo el primer matrimonio legal? Mira, está revuelto. El asunto es primero llegar a la base. Se divorciaron, se separaron, pero no fue legal. La pregunta primera, inicial es, ¿su divorcio fue bíblico o no? La Biblia solamente digamos que permite dos causas de divorcio: inmoralidad sexual, que es lo que vimos en el caso de Jesús, y abandono por parte del incrédulo, que es lo que enseña Pablo. Si se divorciaron y no es ninguna de las dos causas, los dos están en pecado, y si se relacionan con otras personas, están en adulterio. Entonces, para poder responder completamente, tendríamos que saber primero si el divorcio fue bíblico. Si no fue bíblico y este hombre va y se relaciona con otra mujer, está adulterando. Si la mujer, que no se divorció bíblicamente, se va con otro hombre, está adulterando. Bueno, se divorciaron no bíblicamente y no se casaron, como quiera están pecando, porque las únicas razones válidas para el divorcio son esas dos. Siguiente, Hazel Ramírez. Buenas tardes, pastor. ¿Qué hay con los niños que nacen con dos tipos de sexo, con parte de mujer y con parte de niño? Y de ahí se agarran los homosexuales que Dios quiere que nazcan así y que nacieron. Hay personas gay que dicen que Dios los acepta porque se basan en Lucas 10:12, donde dice Jesús que será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Mira, cuando hablamos de una persona que tiene biológicamente aparato reproductor masculino o femenino, o ciertas características físicas, biológicas que corresponden al sexo opuesto, bueno, recuerda que basamos quién es hombre y quién es mujer por el ADN, ¿verdad? No por los rasgos físicos o biológicos. Sabemos que en la naturaleza caída en la que estamos y en el mundo maldito en el que vivimos, puede haber mutaciones muy graves que compliquen determinar de forma visible el sexo de un individuo, pero nos basamos en su ADN. Ahora, en cuanto a la referencia de que el castigo para Sodoma y Gomorra es más tolerable, el argumento de que son aceptados no siquiera procede lógicamente hablando.
porque nos habla que van a ser castigados. Que será más tolerable que otro, en ningún momento convierte eso en algo aceptable. Además, ya dimos suficiente evidencia bíblica la semana pasada para mostrar que es algo que no es aceptado por Dios. Siguiente, dice, no tiene nombre, si el Congreso emite una nueva ley en la que prohíba a los ministros de culto predicar en contra del homosexualismo y o aborto, con el apercibimiento de que, en caso de hacerlo así, habrá una pena de multa y prisión, ¿qué postura debe tomar el cristiano? ¿El pastor debe seguir predicando en contra aún y cuando vaya en contra de la autoridad? Claro. Es una situación que no nos gustaría a ninguno de nosotros experimentar, pero que históricamente los cristianos han enfrentado muchísimas veces y han muerto con tal de seguir enseñando lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. De manera que si el gobierno pone una ley que impide que hagamos nuestro servicio a Dios, estamos bíblicamente obligados a rebelarnos al gobierno. Se obedece a Dios antes que los hombres. ¿Qué pasa si nos amenazan con pena de muerte? Sé que va a ser muy complicado, pero lo mismo que los apóstoles dijeron, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso han muerto muchísimos cristianos en la historia del cristianismo por permanecer fieles a la Escritura. Así que los cristianos estamos llamados a desobedecer a cualquier autoridad que trate de impedirnos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Siguiente, Hazel Ramírez, las hijas de Lot realmente eran vírgenes cuando Lot de Sodoma y Gomorra quería abusar a los dos ángeles, porque después ellas, las hijas, emborracharon a su padre para concebir hijos. Y continúa el texto, pero bueno, no es relativo al tema, lo dejo para el final si hay tiempo. Siguiente, Ofelia Arroyo, pastor, saludos, los homosexuales que tienen hijos en un vientre alquilado, ¿cómo ve la Biblia eso o qué respuesta hay? Y los cantantes que hacen caridades benéficas, como ayudar a niños sin hogar, ¿tienen algún? Y ya no veo el resto. Bueno, cuando se tiene hijos con un vientre alquilado, estamos hablando de la adopción, ¿verdad?, por parte de los homosexuales. Obviamente es un tema complicado que no alcanza el espectro de lo que vimos hoy a darle respuesta. Más adelante lo estudiaremos, porque ahí los argumentos son diferentes, ¿verdad? Si ya demostramos que incluso el matrimonio homosexual no es permitido, tenemos que investigar cómo explicar que no es correcto que los homosexuales adopten hijos por el bien de los hijos, pero va más allá de lo que vimos el tema de hoy. Y ya se oyó la campanita, ¿verdad? Que se acabó el tiempo. Muy bien. Si me ven que estoy leyendo rápido, eso porque quiero contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Ya me regañaron una vez. Ya me dijo mi esposa, ¿y de qué sirve que lo digas bien rápido si nadie te entiende? Pues sí, es cierto. Así que bueno, hoy quise hacer un balance, pero no sé cómo si me entendieron o no. Pero voy a tratar de medirme. Quiero que se respondan la mayor cantidad de preguntas posibles, pero al mismo tiempo quiero que sean entendibles las respuestas. Así que, perdón, si quedaron muchas preguntas pendientes. Bueno, si Dios quiere, entonces dentro de 2 semanas dedicamos otra hora y media a tratar de solucionar todos estos temas. Muy bien. Entonces, por mi parte es todo.